Eh, Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estudiantes de grado 11. Seguimos con la temática en el tema de funciones. Nuevamente retomamos el tema de dominio y rango de una función. Empezamos el día de hoy con un ejercicio. Dice, hallar el dominio y rango de la siguiente función. Vamos a hacerlos. Hallar el dominio y rango de la siguiente función. Me gusta hacer de todo tipo de ejercicios para que en el trabajo que yo les envíe no haya excusa, profe, que no me explico. No. Estoy haciendo todo tipo de ejercicios. Bueno, entonces es hallar dominio y rango. Recuerden, siempre recuerden este. Para hallar dominio, se despeja Y. Y cuando vamos a hallar rango, se despeja X. Teniendo en cuenta las restricciones que le dije en la clase pasada. ¿Cuáles son las restricciones? Que el denominador no puede ser cero, que las raíces de índice par solamente están definidas para valores mayores o iguales a cero y que los logaritmos solamente están definidas para valores positivos. Bueno, entonces tenemos el ejemplo de esta función. Me dice f de x es igual 2 sobre x2 menos 1. Bueno, hallamos el dominio. F de x siempre va a ser y igual a 2 sobre x2 menos 1. Como ya la variable y está despejada, no hay necesidad de despejarla ya. Simplemente tengo que tener en cuenta qué restricción voy a aplicar y aquí la variable x se encuentra en el denominador. Por lo tanto, x2 menos 1 no puede ser 0. Hallamos los puntos críticos. Aquí se aplica un caso de factorización. Una diferencia de cuadrado, x más 1 por x menos 1. Hay unos que de pronto no entienden cuándo es una diferencia de cuadrado. Les recuerdo, cuando este tiene raíz cuadrada exacta, que viene siendo x, y cuando este tiene raíz cuadrada exacta, que viene siendo 1. Pero si a ti te parece que x a la 2 menos 7 no es una diferencia de cuadrado, porque la raíz cuadrada es de 7 exacta, no la hay. No es exacta. Entonces, solamente cuando sea exacta, por ejemplo, 1, 4, 9, 25 y 6, listo. Entonces, despejamos x, despejamos x en ambas ecuaciones. X más 1 es igual a 0 y x menos 1 es igual a 0. Pasamos para acá, x igual a menos 1 y al pasar para acá,
x es igual a 1. Entonces, en estos dos valores, en x igual menos 1 y en x igual 1, la función no está definida. Entonces usted responde, el dominio, la función se llama f, de f, son todos los reales menos 1,1. En esos dos elementos la función no está definida. Y esa es la respuesta del dominio. Vamos allá a rango. Vamos a hacer el rango en otra hojita. Espero que hayan copiado. Tenemos que f de x es igual a 2 sobre x a la 2 menos 1. Esto es lo mismo que y igual a 2 sobre x a la 2 menos 1. Atención, como voy a hallar rango, debo despejar x. Entonces, esto pasa a multiplicar acá. Ojo, se me va a quedar y que multiplica a x cuadrado menos 1 igual 2. Se multiplica este por este y me queda y x cuadrado menos y no vamos a hacer así, vámonos así. Pero ese aquí, pues no cita aquí. Es x cuadrado menos 1, ahí está bien copiada, no está bien copiada. Bueno. Entonces, al multiplicarla me queda x cuadrado y menos y igual 2. Espero que hayan entendido eso, lo que hice ahí. Multipliqué este por este y este con este aquí. Bueno, como la misión es despejar x, ¿cierto? Despejar x. Hay que despejar x. Mira lo que vamos a hacer. Aquí me queda x cuadrado y igual, al pasar esta y para acá, me pasa positiva, me quedaría 2 más y. Esta y está multiplicando, me pasa a dividir, me queda x cuadrado igual, puedo estructurar de una forma más bonita, donde primero será la letra y más 2 sobre y, aplico raíz cuadrada a ambos lados para cancelar ese cuadrado. Por lo tanto, esto con esto se cancela. Me quedaría me va a quedar x es igual a y más 2 sobre y. Entonces ahora tengo que hacerle una restricción aquí. ¿Ve? ¿Y qué restricción cumple aquí? La que se cumple aquí es que y más 2 sobre y es mayor o igual a 0. Entonces, en el periodo pasado, yo te enseñé a resolver este tipo de inecuaciones.
Recuerden, miren, tengo que hacer, hallo el punto crítico en y más 2 igual 0, despejamos, me queda, al despejarlo, me queda que y es igual a menos 2. Y en la de abajo, el punto crítico es 0, y igual a 0. Entonces, tengo que hacer dos rectas. Y más 2 y la última es y más 2 sobre y. Bueno, listo, aquí va 0. Ubico el punto crítico que es menos 2. Vamos a borrar ese 0 estorba ya eso. Ubico el punto crítico que es menos 2. Y ya usted sabe que para la derecha van los positivos, los simbolizo, los mayores, perdón, los simbolizo con un signo más. Eso lo vimos el periodo pasado. Y a la izquierda van los menores, los simbolizo con un signo menos. Igual aquí ubico el punto crítico en esta, que es 0. A la derecha van los mayores, los simbolizo con signo más. Y a la izquierda los menores con signo menos. Trazamos las rectas, una por aquí y otra por aquí. Ubico los puntos críticos, menos 2, el 0. Aplico, aquí es menos infinito. Y para acá más infinito. Más por más da más. Más por menos da menos. Menos por menos da más. Miren todo lo que se aplica en un ejercicio. Temas anteriores. Entonces, como me están pidiendo los mayores iguales que 0, que son los positivos, ¿van de dónde a dónde? La respuesta sería, vamos a colocarlo aquí, la respuesta. La respuesta sería el rank de f iría de dónde? De menos infinito hasta menos 2 unido, perdón, debo utilizar corchete porque los mayores iguales, ya saben que menos infinito siempre es abierto, aquí es 2, coma, menos 2, corchete, el signo aquí me lo está pidiendo, véalo, unido con 0, infinito positivo. Y ese es el rango de esa función. Fíjense, se aplicó un tema del periodo pasado. Por eso lo hice ejercicio, porque pronto puedo colocar en el taller uno parecido
y hay que aplicar esa temática. Entonces, no, el profe no me explicó, ya te lo expliqué. Espero que le haya quedado claro. Pasamos así, bueno, a otro tema ya. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Miremos este de logaritmo. Hallar el dominio. El dominio. Recuerden la restricción del dominio. Los logaritmos solo están definidos para cantidades positivas. Entonces, para cantidades positivas nada más. Para cantidades positivas. Entonces, como solamente para cantidades positivas, entonces me quedaría de la siguiente manera. Entonces, sería x menos 5 debe ser mayor que 0. Despejamos x. X es mayor que 5. Por lo tanto, el dominio de G van a ser los X mayores que 5. En intervalo te quedaría 5, infinito positivo. Así hallamos en las funciones logarítmicas. Solamente se busca la restricción aquí, ¿ve? En el argumento del logaritmo. ¿Queda claro? Es más fácil y ustedes ven una función de esa y se asustan enseguida. Bueno, ahora sí pasamos a un tema nuevo. Ya creo que quedó muy claro el de dominio. Propiedades de las funciones. Dice, las funciones se pueden clasificar según cómo se relacionen los elementos del dominio con los elementos del rango. Así es necesario tener en cuenta que en las funciones estudiadas anteriormente, no todos los elementos del conjunto de llegada son imágenes de los elementos del dominio. Y además, que dos o más elementos del dominio pueden tener la misma imagen. Según esto, algunas funciones se pueden clasificar en inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Entonces tenemos tres clasificaciones: inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Vamos aquí a la primera. Cuando una función es inyectiva, dice, una función f de a en b es inyectiva o 1 a 1 si no existen dos elementos distintos de a con una imagen. Es decir, para todo x1, x2 que pertenezca a A y x1 es diferente a x2, por lo tanto, estas dos imágenes van a ser diferentes. O f de x1 es igual a f de x2, obtenemos que x1 es igual a x2. Para hacer eso hay que hacer una pequeña demostración y la podemos hacer. Ahora se les explico. Esta es la definición de una función inyectiva o 1 a 1. Entonces, miren que cada elemento, miren estos dos diagramas, cada elemento del conjunto A está relacionado con un único elemento, mire, por eso se llama 1 a 1, miren. Menos 1 está con 3, 2 está con 6, 5 está con 9 y 6 está con 10. Cada elemento de A tiene una sola imagen en B.
Por eso se llama 1 a 1. Miremos acá, mira. Mira que la imagen de 4 es 10. La imagen de 3 es 4. La imagen de 2 es 4. La imagen de 1 es 2. Esto me está indicando que no es 1 a 1, porque hay dos elementos del dominio que tienen la misma imagen. Y para que sea 1 a 1 o inyectiva, cada elemento de X debe tener una sola imagen diferente en el codominio. En gráficos se aplica así. Entonces, por lo tanto, esta función f es inyectiva. Es inyectiva. Pero la función g no es inyectiva. Ya te expliqué por qué no es inyectiva. Porque hay dos elementos de A que tienen la misma imagen. ¿Ya? Y no pueden tener la misma imagen. Pero todas dos son funciones. Una es inyectiva y la otra no es inyectiva. No cumple esa propiedad. Bueno, vamos acá a pasar por acá. Y miremos aquí el criterio. Miren. Miren esto. Dice, es posible interpretar gráficamente el concepto de función inyectiva por medio de la prueba de la recta horizontal, la cual se presenta a continuación. Una recta horizontal. La función es inyectiva o 1 a 1 si y solo si ninguna recta horizontal interseca su gráfica en más de un punto. Aquí tenemos dos gráficas. La gráfica de la función y igual a x2 y la gráfica de la función y igual a x3. Entonces, mira que trazamos rectas horizontales. Ustedes saben que horizontales es así y verticales es así. Ya les expliqué el criterio para identificar cuándo una gráfica es una función, que es el criterio de la recta vertical. Ahora, para identificar que una función es 1 a 1, se utiliza el criterio de la recta horizontal. Entonces mira que trazamos aquí una recta horizontal en esta gráfica y me está cortando la gráfica en dos puntos. ¿Qué quiere decir? Que este X que está por aquí y este X que está por acá tienen la misma imagen. Tienen la misma imagen. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. No es inyectiva. Pero fíjate por acá, mira. Trazamos una recta por aquí y mira, y está cortando a la gráfica en un solo punto. ¿Qué quiere decir? Que cada X que está por aquí, cada X que está por aquí, cada X que está por aquí, tiene una sola imagen, diferente. Mira que la imagen de, perdón, vamos a hacerla aquí, vea. Miren que la imagen de este X está por acá, la de este X está por acá, la de este X está por acá, la de este X está por acá. Cada X tiene su imagen diferente. Por lo tanto, esa función es inyectiva. Y así identifico con el truquito de la recta horizontal, esta función es inyectiva. Bueno, vamos a mirar en un método algebraico cómo se identifica cuando una función
es inyectiva y cuándo no es inyectiva. Miremos esta. Ejemplo. Ejemplo. Tengo esta función f de x es igual a 3x menos 5. Entonces, vamos a observar el criterio. El criterio es este que está por aquí. Me dicen que f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Mira, f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Entonces miremos, f de x1, vamos a hacerlo aquí, te quedaría 3x1 menos 5. Ahí está. Y f de x2 es 3x2 menos 5. Ahora igualamos los dos resultados. Te quedaría 3x1 menos 5 va a ser igual a 3x2 menos 5. Paso este 5 para acá y me queda 3x1 igual a 3x2 menos 5 más 5. Estos dos se cancelan y me queda que 3x1 es igual a 3x2. Paso este 3 a dividir. x1 es igual a 3x2 sobre 3. Este con este se cancela. Y me queda que x1 es igual a x2. Como llegué y demostré esto, que x1 es igual a x2, puedo responder, por lo tanto, la función es inyectiva. La función es inyectiva. Pueden mirar el proceso que hice. Es algo sencillo, puro métodos algebraicos, combinaciones de sumas y restas, transposición de términos. No hay nada extraño que ustedes no hayan dado. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora con una función cuadrática. Esto es una función de grado 1. Fíjense que el exponente aquí de x es 1. Esta función es de grado 1. Entonces, queda claro, vean, para que nunca se les olvide. Toda función de grado 1, esta estructura, es una función inyectiva. Es una función inyectiva. Toda función lineal es una función inyectiva. Toda función. Me preguntan esta función. Y igual menos 2x más 5. Van a recordar lo que le dijo el profesor Roberto Carlos. Esto es una función inyectiva. Menos 2x más 5. Porque tiene la estructura de esta función. Bueno. Vamos a hacer otra por acá. Iremos, hacemos otra por acá. F de x igual a 2x a la 2 menos 5. Presten atención. Ya esta función es de grado 2. Ojo, grado 2. Entonces hacemos
f de x1 es 2 por x1 al cuadrado menos 5, te va a quedar f de x1 2 x1 al cuadrado menos 5. F de x2 2 x2 al cuadrado menos 5. Entonces te va a quedar 2 x2 al cuadrado menos 5. Igualamos las dos y me queda 2 x1 al cuadrado menos 5 igual 2 x2 al cuadrado menos 5. Bueno, aquí paso este para acá porque no, esto no es una función de grado 1 que puede sumar letras con letras. No tienen la misma letra, son letras diferentes. Entonces te va a quedar aquí, ¿ve? 2 x1 al cuadrado menos 2 x2 al cuadrado igual a menos 5 más 5. Aquí tengo el factor común que es 2. Me queda 2 x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Y esto es igual a 0. Despejamos. Pasamos aquí. Y me queda x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado igual 0 sobre 2, que viene siendo 0. Aquí tienes una diferencia de cuadrado. Te queda x1 menos x2, x1 más x2, y esto es igual a 0. Despeja, igualamos todo factor, x1 menos x2 es igual a 0, y x1 más x2 es igual a 0. Despejamos x1 y al pasar para acá es igual a x2. Pero al pasar acá x1 es igual a menos x2. Por lo tanto, fíjate que no se cumple, porque tiene que ser que x1 es igual a x2 y solamente se está cumpliendo en una sola. En la otra no se cumple. Por lo tanto, f no es inyectiva. F no es inyectiva. Y ese es el método algebraico, ¿ya? Para demostrar cuando una función es inyectiva. Bueno, seguimos. Función sobreyectiva. Dice, una función f de a en b es sobreyectiva cuando el rango es igual al codominio. Luego, todos los elementos del conjunto de llegadas son imagen de por lo menos un elemento del dominio. Es decir, la función f de a en b es sobre, para todo y que pertenece a b, existe un x tal que y es igual a f de x. Entonces, mire, para determinar si una función es sobreyectiva, se debe explicitar cuál es el conjunto de llegada o codominio.
para luego comparar lo que resulte como rango. Es decir, una función es sobreyectiva, dice, f es sobreyectiva si su rango, en pocas palabras, es igual al codominio. Y ustedes saben que yo empezando el tema de funciones, dije que el codominio son todos los reales. Es decir, que para que una función sea sobreyectiva, el rango tienen que ser todos los reales. Vamos a hacer un ejemplo. Miren esta función, mire, vean. Miren esta función. Y igual a x a la 3 más 1. Voy a despejar, para hallar rango tengo que despejar x. Entonces al despejar x me va a quedar x a la 3 es igual a y menos 1. Aplico raíz cúbica a ambos lados. Raíz cúbica, no raíz cuadrada. Raíz cúbica. Esto con esto se cancela. Por lo tanto, x raíz cúbica de y menos 1. Entonces, fíjate que, como es una raíz de índice impar, no tiene restricciones. Por lo tanto, aquí puede dar positivo o negativo, porque la raíz es impar. Entonces, por lo tanto, aquí el rango de esta función que estoy explicando aquí son todos los reales. Entonces, como el rango son todos los reales, la función es sobreyectiva. Entonces, por lo tanto, f es sobreyectiva. Entonces, para comprobar que una función es sobreyectiva, debo hallar el rango. Y ya te expliqué cómo sale el rango. Se despeja la variable x. Y si te da que el rango son los reales, es sobreyectiva. Pero si el rango tiene una restricción, como por ejemplo, vamos a buscar aquí en la pizarra. Miren por aquí, anterior, anterior, anterior. Mira que aquí el rango, en esta función hay restricciones. El rango va de menos infinito hasta menos 2 y de 0 hasta infinito. Por lo tanto, esta función que yo te expliqué empezando la clase no es sobreyectiva. Porque mira lo que me da el rango. Menos infinito, menos 2, unido 0, infinito. Por lo tanto, esa función no es sobreyectiva. Entonces, para que les quede claro, una función es sobreyectiva cuando el rango son los reales. Y ya te demostré cómo se halla cuando una función es inyectiva. Bueno, seguimos. Cuando una función es biyectiva, dice, una función f de a en b es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Ya? Cuando cumple las dos. ¿Ya? Cuando cumple las dos. Vamos a un ejemplo. Vamos aquí a este ejemplo. Miremos esta función. F de x igual a x a la 3 más 2. Bueno, ya te demostré que es sobreyectiva. Voy a demostrarte que es inyectiva. Sí, sí es inyectiva. Debe cumplir las dos. Entonces miremos. F de x1 es igual a x1 al cubo
más 2. Y f de x2 es igual a x2 al cubo más 2. Igualamos los dos, se igualan. O sea, es decir, f de x1 es igual a f de x2. Entonces, sería x1 al cubo más 2 igual x2 al cubo más 2. Automáticamente, como tiene el mismo signo, estos dos se van a cancelar. Bueno, como es cúbica, está para valores positivos o negativos, simplemente aplico raíz cuadrada a ambos lados, como es cúbica, no es cuadrada. Vemos que este con este se cancelan, este con este se cancela, y nos queda que x1 es igual a x2. Entonces, por lo tanto, f es inyectiva. Voy a demostrar que es sobreyectiva. Para demostrar que es sobreyectiva debo hallar rango. Y y igual a x a la 3 más 2. Para hallar rango debo despejar x. X a la 3 es igual a y más 2. Hallo raíz, aplico raíz cúbica a ambos lados. x3 igual a la raíz cúbica de y más 2. Se cancela, me queda que x es igual a la raíz cúbica de y más 2. Y como les dije, como las raíces son de índice impar, no hay restricciones. Aquí me puede dar cualquier cantidad, ya sea positiva o negativa dentro de esa raíz. Puede aceptar cualquier número, positivo o negativo. Entonces, como acepta cualquier número ahí, el rango de esta función son los reales. Por lo tanto, como el rango son los reales, f es sobreyectiva. Ahora, como me cumplió que f es inyectiva y me cumple que f es sobreyectiva, por lo tanto, f es biyectiva. Cuando yo les coloco un ejercicio, si tú me demuestras que no es inyectiva, listo, ya sabes que no es biyectiva, pero me hallas el rango. ¿Ya? Me hallas el rango. No, profe, ya con una no. Tienes que demostrar las dos. ¿Ya? Con una que no se cumple, la función no es biyectiva. Pero si las dos se cumplen, es biyectiva. Dejemos hasta aquí y en la próxima clase comenzamos con otro ejercicio esto para retomar el tema. Que pasen un feliz día.